Leemos lo que nos dice Santiago en el capítulo 5, verso 17, honrando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que Dios nos bendiga con esta palabra y su Santo Espíritu nos ministre a cada uno de nosotros. Puede tomar su lugar. Hay que leer el contexto de lo que nosotros tomamos, del texto que nosotros tomamos. El tema lo quiero sacar del contexto del texto que leímos, y quiero hablar acerca de la oración eficaz de Elías. Escuche bien, la oración eficaz de Elías. Dijimos, amados hermanos, que esta escritura es muy conocida. Es raro el que no conozca esta escritura, a veces hasta de memoria se la sabe. Pero también debemos de entender que es muy tremenda la enseñanza que nos puede impartir, y es de mucha importancia lo que nosotros podemos lograr, amados hermanos, cuando nos dejamos guiar por Dios y cuando nos regimos por la palabra de Dios. Cuando leemos el contexto desde el verso 13 de este capítulo 5 de la carta de Santiago, dice, amados hermanos, que si alguno da algunas recomendaciones en los diferentes estados o etapas que puede pasar una persona, y dice que si alguno está afligido, dice que deje de congregarse. No dice eso, ¿verdad? No dice eso. Dice que si alguno está afligido, haga oración. ¿Cuántos están conmigo? Dice, haga oración. Ahora dice que si alguno está alegre, cante alabanza. ¿Hay alguien afligido aquí? No hay afligido. ¿Hay alguno alegre? ¿Qué debe hacer el alegre? Dice, cante alabanzas. ¿Cuántos están aquí? Ahora también dice que si alguno está enfermo, dice, deje que los hermanos de la iglesia adivinen. Así dice. No dice eso. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Yo no sé si en ese tiempo habían celulares, hermanos, pero ahora hay más. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? Y la oración de fe salvará al enfermo. Mire que no es el aceite el que va a salvar al enfermo, es la oración de fe. Amén. Hay gente que pueden orar con fe por ellos, pero si no oraron con aceite, no creen que pueden ser sanos. Alábale que vive. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y quién es el que lo va a levantar? Y el Señor lo levantará. Recuerde que no es el que llega a orar por el enfermo el que lo levanta, sino el Señor. Si hubiere cometido pecados, ahí no sé si van a decir amén. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay gente que se enferma por cometer pecados. No siempre. Si usted se mantiene enfermo, póngale mucha atención. Hay 3 maneras de enfermarse. Uno por pecados, uno por espíritus de enfermedad y la otra porque es normal que se pueda enfermar a alguien. Decía mi pastor, nadie muere de sano. Amén. Nadie muere de sano. Pero póngale mucha atención si usted se enferma mucho. Yo cuando alguien se enferma mucho, yo le pongo mucha atención a eso. No sé usted.
Ok, qué silencio. Aquí dice que si está alegre mantenga la alabanza. Ok. Ahora dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, puedes buscar a alguien de confianza y confesar tu falta. Amén. Y dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí la sanidad de la que está hablando es de la sanidad emocional. Hay gente que anda con emociones heridas y necesita confesarle esas heridas que anda a alguien de confianza y que pueda orar por usted. No a alguien que le dé la razón, a alguien que ore por usted. No a alguien que le vaya a sobar con paños tibios y le dé un abrazo y un pico. No, a alguien que le diga, mira, estás con este asunto y necesito orar por vos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos mantienen alabanza? Ahora dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Levanten la mano los justos. Casi no hay. Por eso fue que yo le puse como tema no la oración eficaz del justo, sino la oración eficaz de Elías. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque de repente o de pronto usted no se pueda sentir tan justo, aunque Cristo ya lo justificó. ¿Dónde están los justos? Los justos que pecan. Usted debe de saber que nosotros somos santos que pecamos. ¿Cuántos? Levanten la mano los que no pecaron hoy, pues. Tenemos uno. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces vamos a ver cómo era la oración eficaz de Elías. ¿Por qué? Porque cuando habla, ustedes ven que todas las recomendaciones que vemos desde el verso 13 hasta el 16 son recomendaciones de orar. Amén. De orar y de mantener la adoración, de mantener la alabanza. Y habla de esa oración eficaz del justo. Y ahí nomás, en el contexto, pone a Elías como un hombre justo. Pone de ejemplo a Elías. ¿Está conmigo? Y oiga lo que dice acerca de Elías. Dice el verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Las mismas pasiones que te dan a ti, le daban a Elías. Con la diferencia de lo que sigue. ¿Cuántos están aquí? Dice que Elías era un hombre semejante a nosotros. No pone la escritura de Elías como alguien mayor que nosotros, como alguien fuera de lo normal que nosotros, sino que dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese. Yo quisiera que alguno de ustedes me mencionara el texto donde Elías oró para que no lloviese. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Ya están sacando los celulares, ¿verdad? Ya los animé a leer la Biblia. Y dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dios mío, clase oración esa. Cuando Gregorio ora. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando la Camilita ora, tiembla la tierra. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Usted está viendo, dice el verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esto sí está registrado. Es ahí donde nos vamos a centrar.
Está registrado, pero no explícitamente. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo era la oración eficaz de Elías? Era, como número uno, conforme a la voluntad de Dios. Escuche esto. La oración que hacía Elías era eficaz porque Elías oraba conforme a la voluntad de Dios. Aquí cerca en la Biblia, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted está escuchando este texto? Dice, amados hermanos, entonces, que Elías tenía tal confianza para orar porque él conocía cuál era la voluntad de Dios. Él conocía cuál era el deseo de Dios. Elías conocía cuál era el plan de Dios. Por eso él oraba con seguridad. Por eso él cuando hablaba con seguridad. Por eso él cuando declaraba algo, lo declaraba en el nombre del Señor y sabía que iba a suceder. Yo vengo a hablarle a usted y vengo a decirle que usted también puede hacer lo que hacía Elías: orar conforme a la voluntad de Dios y orar con la seguridad de que lo que está pidiendo al Señor va a suceder. ¿Por qué? Porque usted conoce el plan de Dios, porque usted conoce el propósito de Dios, porque usted conoce lo que Dios quiere hacer. Un hombre de oración, una mujer de oración conocen lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos están aquí? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. El hombre y la mujer que se mantiene en comunión con Dios, que se mantiene en comunión íntima con Dios, siempre tendrá un sentir de parte de Dios por lo cual tiene que orar. Siempre tendrá una palabra de parte de Dios para declarar y va a suceder. Siempre conocerá el plan que Dios tiene para determinado tiempo y lo hablará y va a suceder tal y como lo hable, porque es como si la boca de Dios lo dijera. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, la oración que es conforme a la voluntad de Dios es la que Dios oye y la que Dios responde. Entonces, no se trata solo de orar, sino que se trata de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que ora conforme a la voluntad de Dios se va a evitar muchas frustraciones. Hay hombres y mujeres que han estado clamando, han estado pidiendo algo, pero quizás no está de acorde a la voluntad de Dios. Y por eso es que llega la frustración, por eso es que llega la duda, por eso es que llega, amados hermanos, el desánimo a orar por aquello, a seguir orando por aquello que estábamos clamando a Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces entendamos, orar fuera de la voluntad de Dios es como pedirle a Dios que haga algo indebido. Yo lo voy a volver a decir. Orar fuera de la voluntad de Dios es como pedirle a Dios que haga algo indebido. Dios solo va a hacer lo que sea su voluntad. Dios solo va a responder oraciones conforme a su voluntad. Dios solo va a obrar cuando se le pida algo conforme a su palabra y conforme a su propósito. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces usted se estará preguntando, pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Usted se estará preguntando, ¿cómo pido? ¿O cómo aprendo a pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabe cómo es? Pedimos conforme a la voluntad de Dios cuando calibramos nuestro corazón con el de Dios. Cuando calibramos nuestros deseos con los deseos de Dios. Cuando calibramos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Cuando calibramos nuestros caminos con los caminos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios lo dijo a través del profeta Jeremías. Porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, aleluya, para lograr el fin que vosotros esperáis. Yo no sé, hay gente que está esperando un fin de muerte porque tiene un diagnóstico de salud, amado hermano, reservado, que no le aseguran que va a sanar pronto, pero aleluya, Dios tiene pensamientos de bien para tu vida y no pensamientos de mal. Yo no sé, hay gente que tiene que estar esperando lo que Dios ha dicho y no lo que está diciendo otra gente. Hay gente que tiene que esperar lo que Dios ha establecido en su palabra y no lo que el diablo le ha estado susurrando. Yo vengo a hablarle a la gente que está orando a Dios, que está clamando a Dios, pero que está esperando una respuesta positiva de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Esto quiere decir que si la oración de Elías era eficaz, quiere decir que la oración de Elías concordaba con el deseo de Dios, concordaba con el plan de Dios. Entonces entendamos, cuando nuestro deseo está separado de Dios, amados hermanos, nos hará pedir mal. ¿Está conmigo? Si nuestro deseo no está conforme al deseo de Dios, nos va a hacer pedir mal y estaremos en caminos totalmente separados. Amados hermanos, dice aquí nomás Santiago, aleluya, Santiago capítulo 4 verso 3: pedís y no recibís. ¿Así le pasa a usted? ¿Hay alguno de ustedes que le ha sucedido así? ¿Y por qué no recibe? Pedís y no recibís. Ahora Santiago explica por qué. Porque pedís mal. Pedir mal es pedir fuera de la voluntad de Dios. Pedir mal es pedirle a Dios que haga algo indebido. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si dice que alguien pide para gastar en sus deleites, quiere decir que hay un motivo que no está alineado al motivo de Dios. Quiere decir que está pidiendo pero con una intención que no es la intención de Dios. Quiere decir que está pidiendo con un deseo que no es el deseo de Dios. Recuerde, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso quiere decir que Dios pone el deseo y el esfuerzo para que hagamos su voluntad. La palabra de Dios, entienda esto, la palabra de Dios es el método perfecto de Dios para conducirnos hacia Él, para que concordemos con Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer si la palabra de Dios es el método perfecto que Dios usa para que concordemos con Él? Debemos hacer ajustes en nuestra vida para que nuestra voluntad concuerde con la voluntad del Señor. ¿Está conmigo usted? ¿O debemos de permitir que la voluntad del Señor predomine en nuestras vidas? Si yo le preguntara ahorita a usted, ¿predomina la voluntad de Dios sobre su vida? ¿Qué respondería usted? Respondería con silencio. ¿Predomina la voluntad de Dios en nuestras vidas? La Biblia nos enseña que nosotros pedimos bien cuando nosotros somos un solo espíritu con el Señor. Entienda bien esta parte. Dice la Escritura, amados hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces necesitamos estar bien unidos al Señor para tener un mismo deseo, para tener una misma voluntad, para entender el plan de Dios, para entender lo que Dios quiere hacer. Nosotros no podemos declarar, oiga esto, no podemos declarar algo y esperar que suceda si Dios no lo quiere hacer. Podemos decir yo declaro, podemos decir yo profetizo,
Pero si no es el deseo de Dios, si Dios no lo quiere hacer, no va a suceder. Si no estamos perfectamente unidos al Señor, estaremos ajenos a su voluntad. Pediremos lo que Dios no quiere. Insistiremos vanamente. ¿Está conmigo? Nos estaría pasando como le pasó a Balaán. Balaán insistía en querer maldecir al pueblo de Israel, pero como Dios no quería maldecir a su pueblo, Dios quería bendecir a su pueblo. Oiga bien, una mula entendía más que Balaán. Que una mula no entienda más que nosotros. La mula se le ponía en el camino, oiga bien, aleluya, y Balaán insistía en querer hacer lo que no era la voluntad de Dios. Abría su boca y solo le salía bendición. Abría su boca y no podía maldecir al pueblo de Dios, porque lo que es bendito por Dios nadie lo puede maldecir. Aleluya. Lo que es bendito por la boca de Dios, lo que es bendito por el dicho de Dios, nada ni nadie lo puede maldecir. Yo no sé cómo hay cristianos que caminan cargando una maldición que les echó alguien, cuando Dios ha dicho que son benditos en él. Aleluya. Lo ande cargando maldiciones que le haya echado a alguien, cuando usted es bendito en Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Balaán insistía, pero estaba fuera del plan de Dios. Balaán insistía, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Aunque él insistía en que sucediera algo, Dios no quería. Número 2. ¿Cómo era la oración eficaz de Elías? Aleluya. ¿Cómo era la oración eficaz de Elías? Como número 2, Elías persistía en lo que el Señor le había dicho. ¿Me está siguiendo? Usted no puede persistir en lo que Dios no le ha dicho. Usted y yo podemos persistir en algo que está aquí en la Escritura y que es para nosotros. Usted y yo podemos persistir en algo que Dios nos habló, que fue Dios el que nos habló. ¿Está conmigo? Yo leo lo que dice Santiago 5:17. Dijimos que Elías persistía en lo que el Señor le había dicho. Santiago 5:17, léalo muy atentamente conmigo. Escuche lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo le dije a usted, si usted puede encontrarme el texto donde en el Antiguo Testamento, donde se registre que Elías oró para que no lloviese, me lo puede regalar. ¿Ah? Primera de Reyes, ¿cuánto? 17:1. Ok, lo voy a leer, hermana. Vamos a ver si es cierto. No sale. ¿Y cómo dice la hermana que sí? ¿Qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1? Ese es el que yo tengo aquí. Y no tengo solo primer libro de Reyes 17:1, tengo el 18:1 también. Entonces, escuche bien. Cuando nosotros pedimos basados en las promesas de Dios, hay confianza y hay respuesta. Siempre que usted pida basado en las promesas de Dios, por sus llagas fuiste curado, es una promesa de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, es una promesa de Dios. Mas Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos, es una promesa de Dios. A ver, usted está aquí. Usted está aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, es una promesa de Dios.
Vamos, usted está aquí. Usted y yo debemos de conocer lo que es una promesa de parte de Dios. Y orar en base a esa promesa, esperar esa promesa que se cumpla, declarar esa promesa. Y lo demás se lo digo después, que no me quiero adelantar. Ok, leemos el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. ¿Qué dice? Dice que Elías oró. ¿Dice eso o no? Entonces Elías Tisbita, aquí es donde nosotros vemos a Elías aparecer. Hasta aquí nosotros vemos que Elías aparece en escena. Elías no está registrado en otro lugar. A Elías no se le registra su genealogía. A Elías no se le registra su descendencia. Solo se registra que era Tisbita o de Tisbé. ¿Está conmigo? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él dijo que era por la palabra de Dios. Él dijo, él se presenta delante de Acab. Escuche esto: Elías jamás se va a presentar delante del rey Acab si Dios no se lo ha dicho. Por eso le dije que no está explícitamente en este texto, pero sí está en el capítulo 18, verso 1. Porque en el capítulo 18, verso 1 dice: pasados muchos días, que son 3 años y 6 meses, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así como Dios le dijo a Elías esta palabra, que haría llover sobre la faz de la tierra, y Elías se fue donde Acab a decirle: va a llover sobre la tierra. Así fue que Elías recibió en oración, recibió la palabra de que no iba a llover sobre la tierra. Por eso es que Santiago dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Aleluya. Eso pasa cuando nosotros persistimos en la oración conforme a lo que Dios nos ha dicho. Puede ser que las cosas se vean contrarias, puede ser que las cosas no se vean a tu favor, pero si Dios lo dijo, sigue clamando. Si Dios lo dijo, sigue esperando. Si Dios lo dijo, sigue confiando. Si Dios lo dijo, persevera. Si Dios lo dijo, persiste, persiste. Yo vengo a animar a alguien a que siga persistiendo, a que siga clamando, a que siga orando, a que siga golpeando el cielo, a que siga de rodillas diciéndole a Dios: aquí estoy, estoy esperando la palabra. Y cuando usted pueda declarar la palabra, declare la palabra de parte del Dios del cielo y de la tierra. Vamos, alabe a Dios si usted quiere persistir y si está persistiendo. Aleluya. Porque Elías, lo dice Santiago, era un hombre de oración, y él no iba a hablar algo que estuviese fuera de la voluntad de Dios. Él no iba a decir algo que Dios no se lo dijera. El problema es cuando nosotros decimos algo que Dios no nos ha dicho y comprometemos a Dios y nos comprometemos nosotros. Aunque Dios no está comprometido a cumplir lo que no ha dicho. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que averiguar que si lo que estamos pidiendo está basado en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de escudriñar las escrituras. Por eso es que nosotros debemos de leer, debemos escudriñar las escrituras para saber lo que está escrito, para conocer la voluntad de Dios y en base a esa palabra orar. No orar por orar, porque no es solo orar. Amados hermanos, así tiene que ser. Debemos orar conforme a la palabra de Dios
Y debemos de orar con certeza. No debemos de dudar en cuanto a lo que estamos pidiendo. Dice la Escritura en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 6. Bendito sea nuestro Dios. ¿Hay alguien que necesita sabiduría? ¿Hay alguien que le ha pedido sabiduría a Dios? La pregunta es, ¿la recibió? Yo le pregunto esto porque en Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 nos da una recomendación, pero antes del verso 6, en el verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Usted cree esta palabra? Dios mío. Verso 6. Pero pida, como dice, con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un día cree que la recibió la sabiduría, otro día cree que es un tremendo. Ahora dice el verso 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo les pregunté a ustedes que cuántos necesitan sabiduría. La mayoría me dijo amén. Yo les pregunté a ustedes que si han pedido sabiduría. La mayoría mantuvo el amén. Pero luego les pregunté que cuántos habían recibido la sabiduría que pidieron, y unos 3 dijeron amén. ¿Por qué? Está registrado en la Biblia. Dice que había un hombre llamado Salomón, que él está en un sueño y se le aparece Jehová y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él lo que pidió fue sabiduría. Sabiduría para guiar a un pueblo. Ahora que era un rey, y era un rey joven, él necesitaba mucha sabiduría para guiar a ese pueblo. Él tuvo que pedir sin dudar, porque él recibió la sabiduría. ¿Cómo se comprobó? Tras que él, amado hermano, pidió sabiduría, le llevaron un caso. El caso que le llevaron era bastante extremo. 2 mujeres que vivían juntas en el mismo cuarto, las 2 estaban paridas. Estaban dando de mamar cada una a su hijo, pero una de ellas se recostó sobre su hijo y lo ahogó. Esa que ahogó a su hijo se percató de que el niño murió y fue y le puso el niño muerto a la otra y le agarró el niño vivo. Al amanecer, amanece el pleito, amado hermano. Y entonces no pueden resolver el caso, se lo llevan a Salomón. Cuando le llevan el caso a Salomón, aleluya, está escuchando que la una dice: es mío, el vivo es mío, el vivo es mío, el muerto es tuyo. Y aquel pleito, ¿cómo se resuelve ese caso? Y viene Salomón y con mucha sabiduría, aunque usted no lo crea, pide una espada. Dice: tráigame una espada. Y le llevan la espada. ¿Y qué va a hacer con la espada el rey? Partan al niño por la mitad, partan al niño en 2 y denle en una parte a cada una de las madres. Salomón quería que saliera a relucir el amor de madre. La que no era la verdadera madre dijo: que lo partan. La que sí era la madre dijo: no lo partan, désenlo a ella. Y Salomón sabiamente dijo: esa es la madre, aleluya. A ver cuántos están aquí, a ver cuántos están aquí, cuántos alaban a Dios, cuántos alaban al rey. Yo siento a Dios aquí, aleluya. Yo siento a Dios aquí. Hay que pedir a Dios, pero no hay que dudar. Si pedimos conforme a la palabra, si persistimos conforme a lo que Dios ha dicho, Él lo hará. No estemos dudando, pidamos con confianza y Dios lo hará. Por eso es que Elías ya tenía una palabra. Y como Elías ya tenía una palabra de parte de Dios, que no iba a llover durante 3 años y 6 meses, entonces él se presenta delante de Acabe, y como hombre de autoridad, como un hombre que ha estado en el secreto de Dios, él dice: aleluya, óyeme bien, Acabe, no va a llover de aquí a 3 años y 6 meses, sino por mi palabra.
sino por mi palabra. Lo que él está diciendo es: yo estoy hablando de parte de Dios. Es como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Y no va a llover. Era el plan de Dios que no lloviera. Era el plan de Dios, aleluya. No era un deseo solo de Elías, era un deseo de Dios, porque Dios quería manifestar su gloria y su poder. Dios quería vencer a los falsos profetas de Baal. Cuando Dios tiene un propósito, Él va a mover su mano. Cuando Dios tiene un plan, Él va a mover su poder. Cuando Dios quiere hacer algo, Él va a hacer hasta lo imposible, aleluya. Créale a Dios. Créale a Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo es que recibimos del Señor? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Cuando pedimos basándonos en su palabra. Cuando pedimos y no dudamos. Cuando tenemos la seguridad en la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Elías, oiga bien, fue a orar por lluvia, él estaba seguro de que iba a llover. Cuando Elías oró para que no lloviese y declaró la palabra, él estaba seguro de que no iba a llover. Cuando Elías oró para que lloviese, él estaba seguro de que iba a llover. Cuando nosotros vayamos a orar, estemos seguros de que Dios lo hará. Por eso es que Hebreos capítulo 11 verso 6 dice: pero sin fe, no es sin café, es pero sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que Él está ahí, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios sabe recompensar a los que le buscan. Dios sabe honrar a los que le honran. Dios va a honrar a los que le honran. Dios va a recompensar a los que le buscan. La recompensa de los que buscan a Dios es pública. Por eso es que lo que Elías hacía público ya lo había conseguido en el secreto. Alabe Dios, aleluya. Lo que Elías declaraba público ya lo había recibido en el secreto. Yo estoy buscando gente que tenga fe. Yo estoy buscando gente que tenga fe para recibir. Yo estoy buscando gente que tenga fe para recibir. Yo estoy buscando gente que tenga fe para recibir. Porque es que lo que va a recibir necesita entenderlo. Lo que va a recibir usted necesita entenderlo. Recuerdo que hace unos días estuvimos hablando de Elías. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Porque algunos de ustedes dirán: ya viene a hablar de nuevo de Elías, otra vez a hablar de Elías. Escuche bien lo que le voy a decir. Escúchalo bien. Si alguno de ustedes lo pensó, a lo mejor no nos habíamos detenido en esa parte. Hay una palabra que yo quería ponerle como tema. Hay una palabra que yo leí en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, que yo lo quería poner como tema. Usted sabe que Elías entró en depresión. Usted sabe que a Elías le llegó una mala noticia. Y una mala noticia a alguien le puede dar tristeza. Una mala noticia a alguien le puede dar ganas de esconderse. Una mala noticia a alguien, no se me distraiga, aleluya. Una mala noticia a alguien, amado hermano, le puede dar ganas, oiga bien, hasta de morirse. Eso fue lo que le dio a Elías. Elías tenía ganas de morirse. Elías entró, dicen algunos estudiosos, en una depresión crónica. ¿Cuántos están aquí? Elías, amado hermano, no tenía, óigame bien, con qué toparse, aleluya. Entonces Elías lo que decidió fue huir. Lo que decidió fue emprender la huida. Alabado sea Dios. Entonces Elías dice que se echó debajo de un enebro, le habló a Dios. Él dijo: solo yo estoy aquí, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Alabado sea Dios. Fue cuando Dios lo encontró y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él responde de esa manera, aleluya. Y entonces viene y dice que se durmió, pero dice que llegó un ángel. Alabado sea Dios. Llegó un ángel, aleluya. Llegó un ángel, y el ángel que llegó le coció una torta. Pero a mí lo que me sorprende es que Elías
se come la torta y Elías se duerme. ¿Cuántos están aquí? Elías se come la torta y se duerme. Hay gente que se ha comido la torta y se durmió. Hay gente que ha comido palabra y se durmió. Hay gente que ha comido palabra y palabra y se durmieron. Hay gente que siguen dormidos y comiendo palabra. A ver, yo dije que estaba buscando gente de fe. El asunto es que el ángel, mientras Elías está durmiendo, mientras Elías está sin esperanza, mientras Elías está en depresión, mientras Elías se quiere morir, hay un ángel cocinero preparando una torta para alguien que no se va a morir, para alguien que no va a seguir en aflicción, para alguien que no va a seguir en la depresión, para alguien con quien Dios tiene un plan. Y yo vengo a hablarle a esa gente que estaba como Elías, que en algún momento se quisieron morir, pero el ángel ha preparado torta. Hay un ángel cocinero que ha preparado una torta, y es una torta que te va a fortalecer. Es una torta que te va a renovar la fuerza. Es una torta que te va a renovar la visión. Es una torta que te va a renovar la pasión, hermano Francisco. Es una torta. Llama la vasalla. El ángel cocinero está preparando algo para ti. Mientras tú estás durmiendo sin esperanza, mientras tú estás durmiendo creyendo que mañana llegó tu fin, pero no llegó tu fin, llegó tu inicio. No ha llegado tu fin, ha llegado el inicio. Levasama. ¿Cuántas veces has pensado que ya llegó el fin de tu negocio, que ya llegó el fin de tu trabajo, pero no ha llegado, no ha llegado? Hay un ángel preparando torta, hay un ángel preparando fortaleza. Alabado sea Dios. Está conmigo. Primeramente se comió la torta y se durmió. Pero hay una palabra, le va a sacar a vasalla. Hay una palabra que tengo para alguien hoy. Le más anda la vasalla. Verso 5 dice, primer libro de Reyes 19, verso 5. Y echándose bajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, lo vasalla. ¿Qué le dijo el ángel? Hermana Damari, ¿qué le dijo el ángel? Lo que te vengo a decir a ti hoy. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate y come, Samagua. Levántate y come, le vasalla. Levántate y come a la vasalla. Emas aquí vasalla. Hermana Sandra Urbina, levántate y come. Suba. Lipontetai Samao. Levántate y come. Levántate y come. Lo voy a decir una vez más. Levántate y come. Lemos aquí vasalla. Lebrazanda. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Cuando has pensado, hermana Sandra Urbina, que Dios no te ve, es cuando más está preocupado por ti. Hermana Katie, levanta tu mano, que cuando te has sentido sola es cuando Dios más te ha acompañado. Le vas a... Es cuando Dios más está preparando una palabra, hermana Damari. Es cuando Dios está diciendo, voy a animar a Levasaya, a Reina Dávila, porque se ha sentido desamparada, se ha sentido sola, se ha sentido que ya no quiere seguir, se ha sentido con deseo de desaparecer, pero el ángel está preparando torta. Jocelyn, el ángel está preparando torta. El ángel está diciendo, yo tengo palabra para el que se quiere morir, yo tengo palabra para el que ya no quiere estar más en esta tierra, yo tengo propósito, yo
se llama. Aquí le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera la torta se la comió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel a Basahaya, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. A mí me sorprendió esto una vez más. La segunda vez, como Dios nos tiene paciencia. Puede ser que la gente no te tenga paciencia. Puede ser que tu marido no te tenga paciencia. Puede ser que tu misma madre no te tenga paciencia. Puede ser que tu misma familia no te tenga paciencia. Pero el ángel de Jehová le tuvo paciencia a Elías. Oh, Ribasaya. Yo me imagino al ángel, le preparé torta y se durmió. Hermana Nielka, la Basaya. Hermana Nielka, solamente levanta tu mirada. Levanta tu mirada, vuélveme a ver y mírame bien lo que te voy a decir. Después lo vas a entender más. Después lo vas a entender más. Levántate y come. Escuche, escuche, escuche. Yo siento a papi. Ya se metió aquí papi. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. No ha llegado la hora de irse. No ha llegado tu fin, Elías. Elías estaba pensando en el fin por primera vez, aleluya. Por primera vez, el hombre que hace que no llueva, el hombre que hace que llueva, el hombre que hace que descienda fuego del cielo, él también se desanimó, pero papá lo animó. Yo creo que tú no eres la excepción. Papá viene para animarte, papá viene para motivarte, papá viene para decirte: levántate y come, que largo camino te espera, largo camino te espera, largo camino te espera. La carrera no ha terminado, la misión no ha terminado, todavía hay propósito contigo, Ala, todavía hay propósito contigo, no se ha acabado. Levos amarabasaya. Dice que Elías se levantó. Yo voy a ver gente levantándose de hoy en adelante. Dice que Elías se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Escúchelo. A mí me sorprendió esto. A mí me sorprendió esto. Esto no está en el bosquejo, pero yo sentí, yo dije: voy a hablar lo que está en el bosquejo, pero voy a hablar esta palabra porque esta es la palabra que yo siento, que es el rema. A mí me sorprende porque la primera torta lo manda a dormir, la segunda torta lo fortalece, pero lo fortalece nada más para pasar por el proceso por unos días. Por eso es que nosotros vemos a alguien que recibió una palabra y de pronto le vimos caminando en medio del proceso, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Pero es que aquella palabra, aquella segunda torta, lo fortaleció para aguantar ese proceso. Pero luego se encuevó. Ajá. Sí, porque es que Elías agarra la palabra, se come la segunda torta, bebe, camina varios kilómetros, está conmigo, pero se vuelve a encuevar. Pero se vuelve a encuevar.
aquella segunda torta lo fortaleció para llegar al lugar donde no solo iba a ser fortalecido, sino que se le iba a revelar su misión. Se le iba a revelar para qué nació. Se le iba a revelar el plan de Dios. Está bien, ese es el plan del diablo. Te quiere matar, vos te quieres morir, aleluya, porque pensás que vas a perecer igual que el resto. Pero mi plan es otro, le dice Dios. Entonces Elías se encueva y Dios se le aparece, aleluya. Y ahí Dios, oiga bien, dice que llegó un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Llegó un viento y Jehová no estaba en el viento. Llegó un fuego que lamía las piedras y Jehová no estaba en el fuego. Pero llegó un silbo apacible, y en el silbo apacible estaba Jehová. Y Elías identificó dónde estaba Jehová, y él se postró, metió su cabeza entre sus rodillas como solía hacerlo, y escuchó atentamente. Vayan conmigo. Escuchó atentamente a Jehová. Ahí ya no había torta, ahí había voz de Jehová. Ahí había un oído fino para escuchar a Dios. Lo tremendo de esto es que puedes sentirte que te estás muriendo, pero tienes el oído todavía agudizado para oír a Dios. Lo tremendo de esto es que sientes que te tienes que desaparecer, pero todavía tienes algo en el oído que te dice: escucha a Dios. Por ese mismo oído que te entró la mala noticia, por ese mismo oído te entra la buena noticia. Por ese mismo oído que te entró la noticia que te hizo que te quisieras morir, por ese mismo oído te entra la buena noticia que te va a hacer levantarte, que te va a hacer respirar, que te va a hacer reaccionar, que te va a hacer que te levantes y te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Por ese mismo oído. La basama, por ese bagua le basaya. Ay, sí, Jehová le va a callar la boca al diablo. Jehová le va a callar la boca al diablo. Jehová va a enmudecer la voz de Satanás. La voz de Jehová va a prevalecer. Le basaya. Sí, alabe a Dios que se fue en rema todavía. Quiero que agarre el rema verdaderamente. Lo vasaya. Arebrasaja la basa. Verso 13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Damari? ¿Qué haces aquí, Katie? ¿Qué haces aquí, Jocelyn? ¿Qué haces aquí, Alan? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estabas encuevado? En la cárcel de la depresión, en la cárcel del pecado, en la cárcel de la maldad, en la cárcel estabas encuevado, en la cueva del ya no puedo, en la cueva del no puedo levantarme, en la cueva de ya no hay solución. Sí, ¿qué haces aquí? Te dice Jehová. ¿Qué haces aquí, reina Dávila? Cuando estabas en la cárcel de ya no sigo más, cuando estabas en la cueva del ya no sigo más, él respondió lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino. Por el mismo lugar donde te entró la mala noticia, te entra la buena noticia.
pero por el mismo lugar donde te fuiste a encuevar, por ese mismo lugar vas a salir. Por ese mismo lugar. Salte de esa cueva. Salte de la cueva de la depresión. Salte de la cueva de la muerte.